noches, bienvenidos a Odisea. La política, la vida pública ha estado dominada por distintas razones, por distintos temas, en los últimos días, en las últimas semanas, por un factor, que es una persona, Elisa Carrió. El factor Carrió. A Carrió no hay que medirla como factor de la política por la cantidad de diputados que lidera, por la cantidad de gobernadores que ha logrado poner en distintas provincias o intendentes. Tampoco hay que medirla necesariamente por la cantidad de votos que ella misma obtiene en cada elección. El poder de Carrió es discursivo. Si uno quiere, es simbólico. Es decir, está cifrado en la capacidad que tiene Carrió para determinar discusiones, para condicionar la agenda del debate en la Argentina. En otro extremo, Cristina Kirchner, hoy, no cuando ejercía el poder, tiene la misma capacidad. La capacidad de poder imponer un tema o condicionar al resto de su tribu detrás de un tema, como ocurrió con la política respecto del trabajo, el cepo laboral o la ley antidespidos, como prefiera llamarla. Carrió ha determinado en estos días la política argentina por tres conflictos principales que en alguna medida condicionan al gobierno. No sabemos en qué medida, porque uno de los enigmas es cuál es la relación de Carrió con Macri, cuál es el lugar de Carrió en el planeta oficialista. Primer conflicto, el más llamativo por la historia de la relación. Carrió se ha convertido en una figura que impugna de manera durísima a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco. ¿Por qué es curioso? Porque ambos estuvieron ligados, no fueron íntimos amigos. Ella alguna vez dijo que era su confesor, pero en realidad el vínculo político entre Carrió y Bergoglio se hizo especialmente intenso en el año 2007. Bergoglio venía de un gran enfrentamiento con el kirchnerismo por las elecciones constitucionales de Misiones, cuando impulsó o movió la mano para que se impulse en la política misionera al obispo Joaquín Piña, que terminó derrotando en esas elecciones por la reforma constitucional y la reelección indefinida al candidato Rovira, que era el candidato del gobierno. En aquel momento, Carrió selló una alianza con Tellerman, que ya era presentado como un factor negativo, como un elemento al que el kirchnerismo quería apartar de sus filas y ponía como blanco. Ese acuerdo entre Carrió y Tellerman se selló en la sacristía de la Catedral de Buenos Aires. Y el padrino de esa boda, llamémosle de alguna manera, o el que la administró, el que la ordenó, fue Bergoglio. A partir de ahí los caminos se fueron uniendo y separando después cuando Bergoglio se aproximó o bendijo o se reconcilió con el kirchnerismo. Y ahora se ha convertido en un conflicto muy duro, porque Carrió suele ser muy dura para calificar a aquellos a los que pone como blanco. Critica a Bergoglio por su vínculo con Moreno, dice, bendice y legitima a un violento. A su vínculo o a sus gestos hacia Milagros Sala. Ha llegado a reprocharle haberse sacado una foto con Omar Suárez, el caballo, sindicalista del SOMU, a quien Macri tiene en la mira por sus manejos en el puerto y a quien Carrió señala como vinculado al narcotráfico. Dijo de Bergoglio lo que tal vez a Bergoglio más le debe molestar. Afecta, no trabaja para la unidad de los argentinos. El Papa le contestó este fin de semana a través de una entrevista que se publicó en el diario La Nación con un arzobispo argentino, Marcelo Sánchez Orondo. Sánchez Orondo es un sacerdote porteño, pero que vive en Roma desde el año 71. Fue durante prácticamente toda su vida profesor de filosofía en universidades católicas y en universidades laicas de Roma, y Juan Pablo II lo puso al frente de la Academia Pontificia de las Ciencias.
y de otra academia que fundó el mismo Juan Pablo II, que se llama Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Allí es donde se va a realizar una reunión con jueces, que la organiza Sánchez Orondo, este obispo argentino que salió a contestarle a Carrió. Esa entrevista, que está llena de matices, tiene dos contenidos, a mi juicio, muy destacables. El primero es el punto de vista desde el cual el Papa evalúa a Carrió. Sánchez Orondo dice, si es católica, si es como dice, de comunión diaria, por lo tanto tiene que arrodillarse delante de Pedro, del Papa, sucesor de Pedro. Los amigos de Bergoglio dicen, el Papa está especialmente dolido con Carrió, como también está dolido con Gabriela Michetti, porque ambas esgrimieron su condición de católica en el momento que se aproximaron al Papa. Por eso las evalúa y las trata como miembros de su rebaño, de su feligresía. Esto para aquellos que dicen, ¿por qué se mete el Papa en cuestiones laicas, en cuestiones civiles, de las que puede saber lo mismo que cualquier otro mortal, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la administración de la fe católica o de la ideología de su religión? Habla también Sánchez Orondo de algo muy interesante, sutil, casi pasa de costado. Le preguntan por qué el Papa lo recibió a Macri y después apareció en público con una cara que ni esbozaba una sonrisa, con una cara como de seriedad o de amargura. Y Sánchez Orondo contesta, bueno, habrá que ver de qué hablaron, porque ellos hablaron a solas. Es decir, la cara del Papa está ligada, según este arzobispo que vive en Roma con el Papa y que está hablando en esta entrevista en nombre del Papa, la cara de Bergoglio está ligada a algo que habló con Macri. ¿De qué habló Bergoglio con Macri que pueda haberlo disgustado a Bergoglio? Hipótesis. ¿Algún tema de carácter internacional? Que son los temas que tienen ocupada la cabeza del Papa hoy en Roma. La plataforma desde la que mira el Papa el mundo es la plataforma de quien piensa que estamos ante una tercera guerra mundial con conflictos múltiples, polifacéticos, pero con un centro de conflicto en Medio Oriente. ¿Tiene que ver con eso la sensibilidad del Papa frente a Macri? ¿Hubo algún problema con el alineamiento internacional de la Argentina? Signo de interrogación. Sánchez Orondo dice que el Papa se enojó por lo que habló con Macri. El Papa conoce bien a Lilita Carrió y en alguna medida ha tomado cierta distancia de ella desde hace bastante tiempo, cuando empezó a diferenciar entre ética y eticismo, que sería como una especie de exageración de la ética. Entre sus amigos, él tiene una definición de Carrió, sobre todo cuando está enojado. Dice que Carrió es la ética sin bondad. La pregunta es, ¿detrás de Carrió está Macri en la relación con el Papa? Es la misma pregunta que muchos se hicieron cuando Durán Barba, el principal asesor de Macri, salió a hablar del aborto. Y cuando le dijeron a Durán Barba, pero ¿usted cree que esto le hace bien al electorado, a la relación de Macri con el electorado, que usted introduzca un conflicto con la Iglesia alrededor del aborto? Él contestó, ¿y cuántos votos mueve el Papa? Parece aquella respuesta de Stalin cuando dijo, ¿y cuántas divisiones mueve el Papa? Cuando le hablaron de un conflicto con Pío XII. En la Iglesia miran un detalle. Cuando se preguntan, ¿está Macri? ¿Está el oficialismo? ¿Es el gobierno el que dice que el Papa se rodea de mediocres y que lo único que le interesa es chusmear porque es un enfermo de poder, como dijo Carrió? Contestan lo siguiente, fíjense dónde está Carrió en el Congreso. Preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Es decir, esta señora que tiene este conflicto con el jefe de la Iglesia, preside la comisión que se encarga nada menos que del culto. Es decir, allí donde se roza el Estado con la religión, el Estado con las organizaciones de fe, el Estado con las creencias. Hay por debajo de todo esto un tejido
en el que hay muchos actores ligados al Vaticano. Jorge Triaca es uno, por supuesto Santiago Estrada, el secretario de culto, Federico Pinedo, Esteban Bullrich, lo vimos este fin de semana en un acto ligado a la figura de Bergoglio, para recomponer de alguna manera la vinculación entre el Papa y Macri, y que no aparezca todo dominado por un conflicto. Esa reconciliación, si se produce, va a tener un día en que se va a manifestar, 16 de octubre. ¿Qué va a pasar el 16 de octubre? Se va a canonizar en Roma al cura Brochero, santo argentino. Si uno quiere, desde el punto de vista estricto, el primer santo argentino. El otro santo argentino, Valdivieso, Héctor Valdivieso, en realidad es un santo nacido en la Argentina, pero que vivió toda la vida en España. Macri fue invitado por Bergoglio, por el Papa Francisco, a viajar a Roma para la canonización de Brochero. Y ahí puede ser que se recomponga la escena y que aparezca una sonrisa. Es el 16 de octubre, un día antes del 17 de octubre. Al Papa le gustan las bromas. Aparece otro conflicto. Un segundo eje de diferencias que establece Carrió y que condicionan también al gobierno. Lo acusó de corrupto a Ricardo Lorenzetti y le prometió el juicio político, justamente en la semana previa a la que Lorenzetti va a viajar a Roma para entrevistarse con Bergoglio, de la mano del diputado porteño Gustavo Vera, que es el que acusó a Estiuso, es el que acusó por lavado de dinero a Silvia Magdalani, que representa en la AFI la continuidad de Estiuso y del Archer, y quien también acusó en la misma querella, en la misma denuncia, a Eduardo Costa. Es el líder radical de Santa Cruz. Eso no sería nada. Es el marido de Mariana Zubik, alter ego de Carrió. Carrió lo tiene anotado esto. Tiene un viejo conflicto con Vera que formó parte en su momento de sus filas. Me lo puso Bergoglio, dice ella. Una curiosidad, si uno empieza a pensar secuencias. Carrió atacó a Lorenzetti por primera vez el domingo pasado. El sábado a la tarde estuvo reunida a solas con Macri. ¿Hay una vinculación? Bueno, Lorenzetti tiene derecho a pensar que sí. ¿Hubo algún motivo por el que Macri podía estar enojado con Lorenzetti? Probablemente. ¿Por qué? Y porque Lorenzetti se reunió con un grupo de gobernadores y de esa reunión surgió la idea, surgió la versión que le llevaron corriendo algunos de esos gobernadores a Macri, de que Lorenzetti podía estar frenando, podía estar disgustado con el acceso de Horacio Rosati a la Corte, que se va a producir el 15 de junio, igual que el de Carlos Rosenkrantz, cuando los apruebe el Senado. Rosati es amigo de Carrió, fue propuesto por Carrió, fue con ella convencional constituyente en el año 94 en Santa Fe. ¿No quiere Lorenzetti que haya un amigo de Carrió revisando lo que pasó en la Corte en los últimos 12 años? Esta es la teoría de los que dicen que Lorenzetti frena a Rosati y quiere introducir en la Corte o postular para la Corte a una abogada, jueza tucumana de la Corte tucumana, Claudia Sbar, muy ligada a los Alperovich. A Macri le dicen otra cosa que es la que verdaderamente lo enojó, que en esa reunión se habló del 15% de coparticipación que el gobierno está negociando con las provincias para restituir los fondos que las provincias derivan al ANSES, a las cajas provinciales. Es decir, que si Lorenzetti insinuó legitimar el reclamo de estas nuevas provincias, 7, de nuevos gobernadores en ese punto, habría reproducido el primer encontronazo con Macri, que es cuando le restituyó la coparticipación después de un larguísimo pleito que transcurrió durante muchos años, durante el kirchnerismo, a la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de San Luis. Macri esperaba que Lorenzetti, y sigue esperando que la Corte, legitime una decisión que él piensa tomar. Reconstruir un fondo del conurbano bonaerense que le permitiría al Estado Nacional derivarle a la provincia de Buenos Aires 40.000 millones de pesos anuales para compensar la discriminación que esa provincia trae desde los tiempos de Armendáriz. Macri y Lorenzetti se reunieron a solas el jueves. Es de suponer, por lo que decía Macri al día siguiente, que por lo menos hicieron una tregua.
No sé si la habrá hecho Carrió, ya veremos. Estos 40.000 millones de pesos que Macri piensa pasarle a María Eugenia Vidal están en el centro de la estrategia del gobierno, que es vencer al peronismo en su principal base electoral, donde ya fue derrotado el año pasado con infraestructura. Y ahí aparece el tercer conflicto de Carrió. ¿Será un conflicto de Macri? Carrió se postula en la provincia de Buenos Aires como senadora y le dice a Macri y le dice a María Eugenia Vidal: voy a la provincia de Buenos Aires a encargarme de Massa, al que trató varias veces de narcotraficante. Este dato es mucho más significativo que cualquier otro para las relaciones de Massa con el gobierno. Y además está inscrito en un cuadro general donde el gobierno está reevaluando sus alianzas políticas. Algunos, como Sanz, dicen: tenemos que llegar a un acuerdo con un sector del peronismo que es el más gris, el que no está comprometido con urgencias electorales, el de Gioja, el de Scioli, que ya entró en tratativas con el gobierno, pero por otro tema, para abogar por Cristóbal López. El cepo laboral, la discusión de la ley sobre los despidos, empezó a insinuar este cambio de alineamientos. Los radicales pretenden que se traduzca en un pacto con el peronismo. En el PRO repudian, son reacios a cualquier pacto bipartidista porque el PRO nació como una respuesta a la crisis del bipartidismo y a lo que concibe Macri y su grupo más íntimo, una crisis de los partidos tradicionales. Pero la relación con Massa, el eje con Massa, es un eje que va a ir cada vez más debilitándose. ¿Está Macri detrás de Carrió? También en el caso de Massa, lo está en el caso de Lorenzetti, está en el caso del Papa. Macri cultiva personalmente a Carrió, la atiende a solas o la atiende en asados que él come con un grupo muy íntimo de amigos, su barra, con la que juega al pádel. Ahí está Martín Ziffel, el actor, que en su momento Macri lo pensó para la TV pública, Hernán Dissenbaum, un relacionista público, Daniel Aguada, su cuñado, y el yerno de Jorge Brito, el titular del Banco Macro, Lisandro Borges. Con esa gente suele invitar a Carrió y lo pasan fantástico. Ha logrado limar las asperezas que tenía con ella y, sobre todo, disminuir el nivel de miedo que le tenía. ¿Por qué? Porque Carrió agita. Agita desde la oposición. Ahora agita desde un lugar mucho más complicado, desde el oficialismo. Macri, cuando selló el acuerdo con Carrió, solía bromear: a mí me encantaba ver cómo el tiburón comía a mis enemigos. Ahora que pacté con el tiburón, veo que la aleta viene hacia mí.